Mi nombre es Alejandro Crosthwaite y soy miembro de la Orden de Frailes Predicadores, comúnmente conocida como los Dominicos. Soy profesor de Doctrina Social de la Iglesia y de Ética Política, Social y Cultural en la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino, aquí en la ciudad de Roma, que es la Universidad de los Frailes Dominicos en la Ciudad Eterna. Y hoy quisiera platicar un poco sobre la doctrina social de la Iglesia, que es el tema que yo enseño en esta universidad. La doctrina social de la Iglesia siempre ha causado grandes incógnitos en el pueblo porque no se entiende exactamente qué es. Entonces hoy tenemos la oportunidad de explorar, por lo menos en una forma introductoria, este tema tan importante para la Iglesia de hoy. Antes que todo, tenemos que decir que la doctrina social de la Iglesia comienza desde el principio, con Cristo Jesús, con Cristo mismo, cuando Él proclama el gran mandamiento del amor, que Él proclama: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Como nosotros conocemos, sobre todo en el mundo académico, tenemos dos divisiones de la moral en la Iglesia y en las universidades. Cuando nosotros queremos explorar precisamente qué significa amar a Dios y responder al amor de Dios, es cuando nosotros estamos hablando de lo que comúnmente se llama moral. Pero cuando queremos explorar nosotros qué significa amar a nuestro hermano y a nuestra hermana, a nuestro prójimo, es cuando entramos en el campo de la moral social. En otras palabras, de la doctrina social de la Iglesia. Y es por eso que esta doctrina tiene su comienzo desde Jesús mismo, cuando nos invita a amar a nuestros hermanos y hermanas, sobre todo en el servicio, en la caridad y sobre todo con una mira especial a los más desfavorecidos de la sociedad. La doctrina social precisamente comienza a explicitarse poco a poquito desde el comienzo, cuando los apóstoles comienzan a proclamar que debemos de ser hermanos unos de otros, no solamente dentro de la comunidad eclesial, sino también en nuestro mundo contemporáneo, porque estamos llamados a instaurar en esta tierra el reino de Dios. Y así empiezan a predicar San Pablo y los primeros apóstoles la venida del reino de Dios. Y con esto comienza la doctrina social de la Iglesia en una forma más explícita, en una forma más concreta. Y son precisamente los padres de la Iglesia, sobre todo en sus grandes homilías que se daban en los domingos a unas grandes audiencias, donde ellos empiezan a explicar que sobre todo tenemos que tener amor y compasión hacia los más pobres, y que aquellos que han sido bendecidos con riquezas tienen que compartir esas riquezas con los más humildes, con los más pobres, con los más necesitados. Y esta es la gran predicación de San Juan Crisóstomo y de varios padres de la Iglesia. Pero no es sino hasta el tiempo de San Agustín y de Santo Tomás de Aquino que la doctrina social de la Iglesia se empieza a sistematizar. Eso es, se empieza a organizar en forma sistemática, en forma organizada, cuáles son los principios y las aplicaciones de este gran mandamiento de amar al prójimo. Y es a través de la historia de la Iglesia varios movimientos que comienzan a tratar de vivir esta doctrina en su vida contemporánea, especialmente en el mundo del trabajo. Y es especialmente después de la Revolución Industrial cuando se presenta el gran problema del proletariado, de los trabajadores que son injustamente tratados, que son maltratados en sus sociedades industriales, que la Iglesia, sobre todo los papas, comienzan a hacer una reflexión mucho más profunda. Y es el gran Papa León XIII que comienza con su encíclica Rerum Novarum en 1891, donde afronta por primera vez en forma oficial, en forma de una encíclica, el tema de los trabajadores y de la cuestión social. ¿Qué significa para nosotros como cristianos defender los derechos de los trabajadores, sobre todo aquellos que son oprimidos? Entonces el Papa empieza a hablar a lo largo de la historia, inclusive hasta nuestro tiempo de Benedicto XVI, qué significa la gran obra de la justicia social. El término justicia social es algo que hoy comúnmente escuchamos, sobre todo en la Iglesia y en varios movimientos sociales, pero debemos recordar que este término viene desde la época de Jesús,
cuando Él va hacia los pobres y trata de establecer el reino de Dios entre ellos, ese amor de fraternidad, ese amor de comunión. Y es así que el término luchar por la justicia social significa buscar el bien común para todos nuestros hermanos, especialmente para los más desamparados. Y así los papas empiezan a desarrollar poco a poco el tema del bien común, que se convierte en el centro principal o el principio principal de la doctrina social de la Iglesia. ¿Y qué es el bien común? El bien común, como lo dice la palabra, primero se trata sobre el bien del prójimo. ¿Cuál es el bien del prójimo? ¿En qué forma el prójimo se puede desarrollar integralmente? No solamente en la cuestión material, sino también en su cuestión espiritual y en su dimensión intelectual y cultural. Y es precisamente donde la doctrina social de la Iglesia nos da de las grandes respuestas, buscando no solamente el bien individual, sino el bien de la comunidad. Y de ahí viene el término bien común, que no es solamente un bien personal, sino el bien de toda la comunidad. Porque la Iglesia siempre recuerda que debemos de trabajar por el bien de cada uno de los ciudadanos del reino de este mundo y del reino de los cielos. Es una misión no solamente para dentro de la comunidad eclesial, sino también para todo el mundo. Y es allí donde ese principio del bien común se convierte en la pieza arquitectónica o principal o fundamental de la cual se crean los diferentes principios de la doctrina social de la Iglesia. Ya desde el principio, con Santo Tomás de Aquino, que hace una gran contribución a la doctrina social de la Iglesia, pero especialmente con los papas, empiezan ellos a elaborar poco a poco, a través de los años, los principios universales y eternos de la doctrina social de la Iglesia. El primero, como ya he mencionado, es aquel del bien común, que se convierte en esa piedra angular, ese fundamento de toda la doctrina, que busca crear las condiciones para que cada individuo, así como la sociedad, se desarrolle en forma integralmente, se desarrolle en su cuerpo, se desarrolle en su mente, se desarrolle en su forma espiritual. El otro principio que tenemos es aquel de la propiedad privada y de la destinación universal de los bienes, que el Señor Creador es dueño de toda la creación, pero Él da a la humanidad precisamente el derecho y el deber del uso de los bienes para satisfacer sus propias necesidades materiales, mentales y espirituales. Pero también es un llamado a compartir esos bienes, esos dones que hemos recibido del Señor con todos nuestros hermanos, especialmente los más necesitados. De ahí también surge el gran principio de la solidaridad, que todos nosotros estamos llamados a ser solidarios, ser unos con nosotros, sobre todo con aquellos más pobres, por aquellos que sufren de la injusticia en este mundo, que son siempre los más especiales del Señor. Y el gran principio de solidaridad, no solamente entre individuos, pero también a nivel internacional, el gran llamado a las naciones ya desarrolladas, a las naciones que se han desarrollado económicamente, de ayudar a las naciones más pobres, aquellas que están en vías de desarrollo, y crear una solidaridad mundial, crear la civilización del amor. El otro principio que nos da las enseñanzas de los papas sobre la doctrina social de la Iglesia es aquel de la subsidiariedad. En la subsidiariedad, que viene del latín subsidium, que significa ayudar, dar ayuda, es el gran principio que invita a cada uno de nosotros de ayudar a aquellos que necesitan ayuda en diferentes formas o dimensiones de su vida. Y también de dejar a los otros desarrollarse sus propias energías para desarrollarse personalmente. De ahí entra el viejo principio que se dice: no debemos de dar solamente un pescado al otro, sino debemos enseñarlo a pescar. Ese es el gran principio de la subsidiariedad, que enseñamos nosotros a nuestros hermanos a desarrollarse ellos con su propia iniciativa, con su propia libertad y con sus propias energías, desarrollarse y a llegar a esa humanidad completa a la cual todos nosotros estamos llamados.
También la doctrina social de la Iglesia nos invita a la participación, que cada uno de nosotros tiene un deber y una obligación de participar en la vida de sociedad. Ninguno de nosotros vive aislado. Todos somos miembros de la gran familia humana. Y así como en las pequeñas familias los hijos están llamados a ayudar a sus padres en el quehacer del hogar, así también nosotros estamos llamados a participar en nuestra sociedad, en el campo político, en el campo social, en el campo económico, para ayudar no solamente a nosotros mismos, sino a nuestros hermanos a desarrollarnos en esas dimensiones, a desarrollarnos en forma nacional y en forma internacional. La mayoría de nosotros, sobre todo en el campo político, participamos por medio de nuestra votación, pero la Iglesia nos llama a más, nos llama a realmente buscar unidos el bien común de nuestra pequeña comunidad, de nuestra comunidad nacional y de nuestra comunidad internacional. Y así la Iglesia pues nos invita a esa participación, a ser miembros activos en nuestra sociedad local, así como en nuestra sociedad internacional. Y luego existe el principio que se convierte en el principio basilar y fundamental también de la Iglesia, que es aquel de la dignidad humana. La dignidad humana que viene ya, la encontramos nosotros en el libro del Génesis, cuando dice que el Señor nos creó a cada uno de nosotros a imagen y semejanza de Dios, que todos somos hijos e hijas de Dios. Y del punto de vista filosófico, que somos la única criatura de toda la creación que tiene la capacidad del raciocinio, de la razón, y que por eso nos hace especial y diferente al resto de la creación. Y basado en esos dos principios de la razón y aquel principio de que estamos creados a imagen y semejanza de Dios, se funda nuestra dignidad humana. Y de esa dignidad humana surgen todos los derechos y las obligaciones que tenemos y debemos proteger en el mundo de hoy. Esos derechos y esas obligaciones que tenemos como miembros de una sociedad en este mundo que tiene que proteger y desarrollar el desarrollo integral de la persona, así como de la comunidad. Así pues, la Iglesia, desde el principio de la historia, desde Jesús mismo, nos invita a cada uno de nosotros a vivir el amor no solamente a Dios, el amor no solamente a nosotros mismos, mas sobre todo el amor a nuestros hermanos y hermanas. Porque como sabemos de los evangelios, el Señor Jesús nos dice claramente que a la hora que estemos de frente al juez eterno y seamos juzgados al final de nuestra vida, seremos juzgados precisamente si mostramos caridad a nuestro hermano y hermana, si le damos de beber, vestimos al desnudo, visitamos al que está en la cárcel, realmente luchamos por la dignidad humana de todos nuestros hermanos y hermanas.